Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, 21 minutos de las 9 de la mañana, estamos saludando a la abogada de la Fundación Juntos Más Libres, María Paz Charpentier. Muy buenos días, Paz. ¿Cómo estás tú? Muy bien, estimado Álvaro, feliz de estar nuevamente en la radio. Aprovecho de saludar a María José y por supuesto a todos quienes nos escuchan en este día lunes. Y estamos saludando también a nuestro otro estelar, el que está por la otra vereda, Javier Sandoval, consejero regional militante del partido Igualdad. Javier, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Álvaro, María José, Paz, auditores y auditoras. Hoy de algo que queremos hablar es del paro de los camioneros, porque el gobierno ha podido controlar parcialmente este paro. Hay todavía algunos descolgados, como llamó la ministra de la SECPRES, de alguna parte de este gremio minoritario que no está conforme con las medidas del gobierno, a pesar de que se ha tomado una medida que es histórica, que es inédita en los últimos 50 años, que justamente es impedir el alza del diésel durante 4 meses, también otras, pero específicamente esa es la que los personeros de gobierno destacan más. Esto no es suficiente para parte del gremio. Los camioneros Fuerza del Norte, fundamentalmente. Claro, ellos piden bajar el precio de los combustibles, derechamente intervenir en el precio del diésel para poder bajarlo, más allá de lo que se hace con el MEPCO, ¿verdad? Que le sirve no solamente a los camioneros, sino que a todo el país. Paz Charpentier, ¿estas medidas son desproporcionadas como las ha calificado el gobierno? ¿Es un problema que deben de resolver ya entre privados? Porque finalmente las tarifas que se les paga a los transportistas no es el gobierno, sino que son las empresas que generan la carga. Sí, fíjese que yo distinguiría dos cosas. Primero, los mecanismos de acción política que han utilizado algunos de los camioneros, y otro, el petitorio. Porque en cuanto a los mecanismos de acción política, si bien uno puede estar de acuerdo con varias de las causas esgrimidas por los camioneros, ¿verdad? Sin duda hay algunos carabineros que son, camioneros que son grupos minoritarios que efectivamente han interceptado y han de alguna manera utilizado mecanismos que son contrarios a mantener el tránsito idóneo y la conectividad de nuestras carreteras, y por lo tanto en ese sentido yo la verdad es que las formas tiendo a darles la importancia que requieren, y en este caso creo que ahí hay un punto importante que hacer en cuanto a el tema de los camioneros, ¿verdad? Pero por otro lado uno puede efectivamente referirse al petitorio. Y yo creo que aquí hay un punto que creo ningún chileno podría oponerse, que es la necesidad de que efectivamente en Chile se priorice los temas de seguridad, y particularmente en este rubro, ¿verdad? En donde ya hemos visto muchísimos, incluso asesinatos de camioneros en el último tiempo, y por lo tanto urge, no solo en este rubro, sino que a nivel nacional, que se priorice con medidas efectivas este tema. Ahora, es complejo además determinar cuál es el petitorio de cada uno de los grupos, ¿verdad? Porque en el tema de los camioneros, el gremio de los camioneros, ¿verdad? Ha sucedido un poco lo mismo que ha sucedido en la política nacional, que es el surgimiento, exacto, la fragmentación y el surgimiento de grupos distintos, de liderazgos nuevos, y por lo tanto un reordenamiento de todo lo que allí sucede y quiénes son las contrapartes efectivamente del gobierno. Pero lo que hice relación con efectivamente la rebaja del precio de los combustibles, ¿para qué vamos a andar con cosas, verdad? Todos sabemos que el precio objetivamente cada día es mayor, es más alto. Sin embargo, aquí hay que hacer unas precisiones, porque efectivamente el precio del diésel y de los combustibles en Chile, ¿verdad? Son precios internacionales. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque el precio es aquel en que se transan las principales bolsas del mundo, bolsas de este tipo de commodities, ¿verdad? Y luego se trasladan a Chile, parte de eso para refinería, o directamente se importan como combustible, y por lo tanto en Chile tenemos precios internacionales en lo que dice relación con el combustible y con el diésel. Y adicionalmente, ¿por qué lo digo esto? Porque efectivamente hay un porcentaje importante de impuesto específico. Pero resulta que en el último tiempo, más o menos un año hasta hace un par de días, el impuesto específico quedaba neteado con el famoso MEPCO. Y por lo tanto, es como si en Chile hasta hace algunos días, ¿verdad? Hasta ayer o antes de ayer,
no se estuviera pagando en definitiva lo que es el impuesto específico, porque este impuesto específico está neteado, por así decirlo, con el famoso MEPCO. Por lo tanto, el precio, la verdad es que era un precio bastante internacional, a pesar de todas las intervenciones que este precio tiene en su determinación. Y por otro lado, también el precio de el combustible, del petróleo y de los combustibles, cuando uno los compara con el ingreso per cápita que tenemos en nuestro país, es decir, lo que se denomina el índice de accesibilidad, la verdad es que estamos entre los países en donde el combustible y el petróleo es más accesible en toda Latinoamérica, a pesar del alto precio. ¿Por qué? Porque es litro partido por ingreso per cápita. No sé si eso lo logro explicar de la manera más idónea, pero la verdad es que el índice de accesibilidad del combustible en Chile y de los petróleos en Chile es bastante accesible. Y por lo tanto, la verdad es que no parece a primera vista razonable, teniendo presente lo que yo he señalado, que se solicite una rebaja sustantiva, teniendo presente que en Chile existen otras necesidades urgentes que son realmente importantes. Ahora, esto, si bien es un punto, yo creo que no puedo dejar de mencionar que sin duda una de las causas más importantes para los camioneros es el tema de la seguridad, y entiendo que esa es la razón por la cual, habiendo conversado con el gobierno, parte importante o grupos importantes de quienes se han mantenido en esta conversación se han bajado de este paro, y yo espero que próximamente se solucione con respecto a los demás grupos que forman parte de este gremio que también se encuentran en paro, para que lleguen a una solución, María José. Bueno, hay que aclarar, tal como dice la María Paz Charpentier, que se trata aquí de grupos que son minoritarios respecto sobre todo de las organizaciones tradicionales que agrupan a los dueños de camiones. Por ejemplo, la más grande de todas, que es la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, nunca participó de la ejecución de la movilización, es decir, de la paralización de actividades y de la toma de carreteras. Se trata de organizaciones minoritarias fundamentalmente del centro norte del país. Pero yendo al fondo del asunto y agradeciendo el análisis tan completo que hizo Paz Charpentier, uno se tiene que preguntar, a mi juicio, Javier Sandoval, ¿qué no entregó el gobierno a esta presión de una parte del gremio de los camioneros? Yo delante lo dije, nunca vi, salvo que esté demasiado miope, cosa que es probable por lo demás, que hubiese una movilización masiva de camioneros. Que la presencia de camiones, como en otras oportunidades, sea de decenas de máquinas, de centenares de máquinas. No, yo lo que observé fue más bien una ocupación tímida de una parte de las carreteras. Y el gobierno cedió en todo lo que le pidió el gremio de los camioneros. O sea, solo no entregó el rebaje del precio del combustible porque ya, o sea, el mismo ministro de Hacienda dijo que hacerlo equivalía al presupuesto de la atención primaria de salud anual. O sea, entonces yo lo que me pregunto hoy día, Javier Sandoval, es qué rango de maniobra le queda al gobierno cuando mañana los colectiveros, cuando mañana los microbuseros, cuando la ciudadanía organizada diga ¿y por qué a los camioneros sí, a nosotros no? ¿Qué rango de maniobra le queda al gobierno? Hoy día se enfrenta a una realidad que es, a mi juicio, extremadamente compleja. Claro. Javier Sandoval. Y cuando hay otros beneficios también, recordemos que se les devuelve parte de lo que gastan en benzina, hasta un 80% inclusive en algunos empresarios. La comparación que en su minuto hizo, que ha sido súper difundida, de cómo se llama el ex ministro y ex candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, mientras el ciudadano común y corriente paga 300 pesos de impuestos, el camionero paga 15. O sea, Javier Sandoval. Sí, efectivamente, o sea, estamos viendo un gremio que está dividido en este momento, que está inmerso en una contradicción de interés incluso con los empresarios que producen la carga, y aún así el resultado de eso es capaz de pautear, digamos, de alguna manera lo que el gobierno en definitiva hace, más allá de lo que se ha ido declarando con respecto al punto particular de los combustibles. Eso llama la atención porque las personas y la población en general observa que estamos hablando de un rubro que está subvencionado fuertemente
en detrimento de lo que pasa con el resto, digamos, de la población que consume la benzina, el diésel, lo que sea. Pero en este caso hay más que una fortaleza y capacidad de maniobra de estos gremios que efectivamente son más norte del norte y del centro, una cierta debilidad en cómo enfrentar el conflicto por parte del gobierno. Yo eso lo comparto. Nosotros hemos visto acá, yo estuve en Coronel hace un par de días y pudimos ver a la orilla de la carretera, digamos, algunos camiones también, grupos de camioneros que estaban ahí, pero no estaban ejerciendo directamente, digamos, la obstrucción de la ruta. Entonces, que se sea de esa manera, me parece que es algo que no permite abordar adecuadamente este tipo de conflictos. O sea, si son problemas entre privados, intervengamos entonces en regular el mercado de otra manera, porque acá es el mercado el que va, el que, digamos, tendría la responsabilidad de lo que sucede. Ahora, por otro lado, estas alzas de combustible están también expresándose en la canasta familiar, en los incrementos de precios de los alimentos que se trasladan. Hay otras manifestaciones que están teniendo lugar hoy día mismo, como la FENAT en la región del Biobío, y sin embargo no existe esa misma diligencia y capacidad de respuesta por parte del gobierno frente a la presión. Entonces, en eso yo también me hago parte de la crítica. No sé si será el peso que tiene la manifestación de los camioneros en el contexto histórico en que habitualmente lo hace y el temor a que esto escale, pero uno lo observa incluso en cómo actúa Carabineros cuando están los bloqueos de camiones. Hay como una especial consideración y eso por supuesto que no es lo que uno esperaría, digamos. Creo que uno de los mensajes o de las conclusiones que se puede extraer de acá es la importancia de los trenes donde la carga pase por fuera de los centros urbanos, dicho sea de paso, pero que los trenes empiece a ser parte real del debate de este gobierno, es algo que yo esperaría que empiece a ser impulsado también. Hablan de los trenes, también cabotaje marítimo y las restricciones que hoy día hay no favorecen a la carga, a la logística, queda todo en manos de los camioneros y por eso es que es un gremio que también tiene mucho poder de negociación. Yo creo que así se responde la pregunta o la duda, ¿verdad?, de por qué el gobierno finalmente escucha tan rápidamente a este gremio y no a otros, como por ejemplo a aquellos que son funcionarios de la salud. Paz, respecto a la seguridad, ahí quisiera poner un punto. ¿Tú crees que es suficiente lo que el gobierno ha señalado en este punto? Porque se comprometió a realizar gestiones ante el Ministerio Público para la designación de fiscales preferentes por zona para investigar delitos que afectan a los transportistas. También en seguridad se especificó que se construirán 6 zonas de descanso en la macrozona norte, en puntos o vías fiscales concesionadas mediante gestiones del MOP. Esos son los 2 compromisos en materia de seguridad. Tengo entendido, ahí no sé si, Paz, tú tienes alguna otra información, pero el punto sería la baja de los combustibles. Ahora bien, no sé si estas 2 medidas en materia de seguridad han sido suficientes para aquellos que no quieren sacar los camiones de la ruta todavía. Sí, quiero hacer un punto, María José, en lo siguiente. ¿Ya? A mí me incomoda un poco, en general, cuando se habla del gran poder negociador de este rubro de los camioneros, ¿verdad? Uh-huh. Y de la rápida reacción del gobierno. Pero yo me pregunto, bueno, ¿por qué el gobierno actúa, por ejemplo, tan rápido aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado en este caso? Y yo creo que ha sido un debate permanente durante toda la semana, ¿verdad? Sí. Y no se aplica con la misma rapidez y con la misma eficacia esta ley en lugares en donde la verdad es que la seguridad o la demanda por mayor seguridad realmente es una prioridad, no hoy, no ayer, sino que desde hace muchos años. Y esta crítica también quiero directamente planteársela a Javier, ¿verdad? Porque Javier también señala aquí un argumento en el mismo sentido, de decir, chuta, aquí la verdad es que el actuar de los carabineros ha sido
dubitativa o no ha sido como uno esperaría. Entonces, yo diría indulgente sería un adjetivo calificativo propio mío, digamos. Claro, y claro, y es tan duro al tiempo de determinar o afirmar cómo debiera comportarse nuestros carabineros respecto de este paro, ¿verdad? Que, ojo, dicho sea de paso, algunos camioneros interceptaron la ruta, no la gran mayoría de ellos, ¿verdad? Sí. Esa es la razón por la cual existe un leve desabastecimiento o un eventual, digamos, demora en el abastecimiento, como señaló la ministra, y no un desabastecimiento total. Y por otra parte, no exige lo mismo en lugares como la provincia de Arauco y la región de la Araucanía. Eso por una parte. Y segundo, lo que tú bien dices, yo creo que es el meollo del asunto. Yo espero que estas medidas que los camioneros bien negociaron con el gobierno sean efectivas y finalmente cumplan el objetivo determinante de este paro, ¿verdad? Que era lograr una mayor seguridad y uno también se pregunta, y claro, y dentro del caos que tiene este gobierno en todas las materias, ¿por qué razón es necesario un paro de camioneros para que el gobierno tome medidas drásticas, lo que dice relación con, sino el objetivo y el fin básico que tiene que tener todo el Estado y en virtud del cual nace, que es garantizar la seguridad de todos los chilenos, nada más ni nada menos que en las rutas que nos permiten conectarnos a todos? Entonces, la verdad es que es un mínimo y yo espero que estas medidas rindan sus frutos en el corto plazo y de otro modo no tengo ninguna duda que los camioneros, al menos en materia de seguridad, van a tener todo el apoyo de la ciudadanía para el paro o un eventual paro en el futuro, porque sin duda es una demanda fundamental de todos los chilenos, María José. Javier Sandoval, hágale usted. Bueno, siempre hemos estado de acuerdo con las investigaciones, sin vulnerar derechos, sin repetir errores, haciéndose cargo de la necesidad de que no exista doble estándar ni doble justicia en una sociedad chilena donde el Estado de Derecho no se cumple, en mi opinión. Que no se vulneren los derechos como lo han representado los testigos protegidos en algunos casos incluso. Entonces, me parece que una discusión lleva a la otra y es importante saber cómo o establecer y revisar cómo el gobierno enfrenta las distintas medidas de presión, cómo la justicia actúa también frente a los distintos casos y a los distintos conflictos y denuncias, y que se puedan abordar entonces en su mérito, digamos, los temas. Yo pienso que la gente también se lo pregunta. O sea, a la luz de los hechos, la policía de Carabineros en Chile, ¿podría uno preguntarse si ha sido colonizada por el crimen organizado, el robo de vehículos, el narcotráfico o el mismo robo de madera? Son preguntas, porque no estamos viendo que las investigaciones descarten debidamente las situaciones de montaje, las situaciones también en que se induce un cierto clima, y creo que ahí hay una deuda importante que hay que hacerse cargo, y no son responsables de eso los funcionarios de Carabineros que ejercen los controles. Estamos hablando acá de la institución en su estructura interna, estamos hablando en su alto mando incluso. Sabemos que si revisamos los titulares, digamos, del último tiempo, nos encontramos con noticias en ese sentido que son bastante graves, digamos, ¿no? Jefes de inteligencia de Carabineros en Macrozona Sur, con posibles nexos con robo de madera, son parte de los titulares que uno lee, ¿verdad? Carabineros detenidos por robos de camioneta también, vínculos con distintas bandas. Entonces, toda esa materia, toda esa nebulosa, es algo que tiene que ser abordado, y no basta para eso con el concepto de modernización o con el concepto de entregar mayores atribuciones o recursos. Bueno, pues hemos terminado, se nos fue el tiempo con Pacha Arpentero y con Javier Sandoval. ¿Puedo agregar una pequeña cosa, no? De 10 segundos. Bueno, Álvaro, por favor. Que dice relación con lo que uno espera de un gobierno y de la aplicación de la ley, es que se aplique a las personas que efectúan actos. Si se efectúa un acto A, se aplica la ley A. Y lo que uno ve de este gobierno es que muchas veces lo que hacen es determinar quién efectúa el acto A para aplicar la ley A.
¿verdad? Y eso no corresponde en un Estado de Derecho. A los mismos actos, la misma ley, la misma sanción. No en virtud de quién es el ejecutor propiamente tal o el grupo de interés involucrado, como lo vemos prácticamente en este caso en relación a los camioneros y la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿A quién te hubiese gustado que el gobierno tomara media acción de presentar querella y no lo ha hecho hasta el momento? O sea, conocemos una situación, ¿verdad? Vivimos una situación en la provincia de Arauco y en la región del Biobío que a nosotros nos encantaría que se abordara de una manera muchísimo más drástica y que se aplicara en muchos casos la Ley de Seguridad Interior del Estado y no lo hacen. Y vemos actos, sino muchísimo más violentos que lo que estamos viendo como métodos de acción política por parte de los camioneros. A los mismos actos, la misma ley, la misma sanción. Y eso es lo que no vemos. Aquí vemos a un gobierno que evalúa quién efectúa las actuaciones para aplicar la ley y eso no corresponde, María José, en un Estado de Derecho. Bueno, vamos a ver en qué queda efectivamente la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado al gremio de los camioneros del norte, porque hasta este minuto entiendo que hay 4 detenidos y las querellas, la verdad, son algunas nominativas, otras son, ¿cómo se llaman? Paz abiertas, son contra quienes resultan responsables. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenos días a todos. Gracias, que Javier. vaya súper. Chau, chau. Buena Saludos semana. a todos. Un minuto falta para las 9.